¿Cómo están, señores estudiantes? Vamos a continuar nuestro tema de estudio pediátrico y vamos hoy día a referirnos a la continuidad de la parte hematológica y vamos a analizar un tema hoy día de relevancia como es la continuación del tema de ictericia, es las enfermedades hemolíticas. Existen dos enfermedades hemolíticas neonatales. Una es la enfermedad hemolítica por el ABO y el otro es por el RH. Estas enfermedades son de importancia porque hay que conocer el sustrato básico para que usted pueda llegar a un diagnóstico y evitar errores continuos. Entonces, las enfermedades hemolíticas se debe al paso del anticuerpo, pasan los anticuerpos de la madre al producto y entonces allí se va a ver reflejado en alteraciones. Por ejemplo, en el caso de la madre, de la incompatibilidad del RH, es una principal incompatibilidad. La madre siempre tiene que ser un RH negativo y el bebé un RH positivo. No hay más sustrato. Si el niño es negativo y la madre es positiva, no pasa nada. Y ojo, son dos hemolíticas, la del RH y de la ABO. En este caso, la del RH, la madre tiene que ser RH negativo, y su hijo RH positivo. Entonces, por lo general, cuando ocurre cualquier situación de intercambio de sangre, es donde va a pasar sangre positiva a la madre y esta despiertan sus anticuerpos negativos porque ve un producto extraño y empieza a formar anticuerpos. Mientras más productos positivos haya y más contacto de sangre haya, estos anticuerpos ya reconocen y empiezan a atacar a los productos que son positivos hasta llegar a la máxima expresión de esta enfermedad hemolítica, que es el niño hidrópico. Entonces, por ejemplo, si ocurre un primer caso en esta paciente, un primer producto que es RH negativo, pues no va a haber más contacto que al final del embarazo o cuando nazca. Entonces, ella tiene opción a protegerse con una vacuna que se llama Rogan, y esta vacuna da una protección completa para todos los productos que sean RH positivo. Se la puede aplicar desde que sale el producto y se confirma que es positivo hasta máximo 72 horas de nacido. Entonces, también esta vacuna Rogan se puede aplicar en el caso de que haya ocurrido una maniobra que hizo mezcla de sangre, por ejemplo, la extracción de una muela, un desmayo, una caída, un sangrado, incluso un aborto. Todo aborto obliga a toda madre RH negativa a ponerse la vacuna. Entonces, se debe al paso de estos anticuerpos maternos activos contra los antígenos paternos de los hematíes fetales, y esto ocurre a través del paso de la placenta y se caracteriza por un ritmo acelerado de la destrucción de hematíes cuando ya existen los anticuerpos. Tenemos aquí que la madre es RH negativa y tenemos un primer producto que es RH positivo. Entonces empiezan a pasar los anticuerpos, los antígenos del niño RH positivo pasan a la madre. Entonces se forman antígenos, se forman anticuerpos, la madre crea anticuerpos y entonces estos anticuerpos en el segundo, a partir de los segundos productos RH positivos, atraviesan la barrera placentaria y llegan al producto y entonces empiezan a atacarlo. Empiezan a englobar sus glóbulos rojos para tratar de destruirlos y lo conducen a la anemia. Entonces, una causa importante de la enfermedad hemolítica es el producto de esta enfermedad hemolítica es la anemia y la ictericia en el neonato. Sin embargo, se han identificado más de 60 antígenos, pero esta enfermedad está relacionada directamente con el antígeno D del sistema RH y con la incompatibilidad de los factores ABO. Entonces, nos vamos a limitar en este momento a la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad del RH. Hay determinantes antigénicos del RH que se heredan genéticamente de cada progenitor y se denominan RH y controlan la producción de una serie de factores sanguíneos, como ustedes aprecian aquí. El 90% de los casos se debe al antígeno D y el resto al antígeno C o al antígeno E. Entonces, la enfermedad hemolítica se debe al antígeno D con D mayúscula y es aproximadamente unas 3 veces más frecuente en los niños de raza blanca que en los de raza negra. Ocurre cuando pequeñas cantidades de sangre, como les había mencionado, normalmente más de 1 mililitro de sangre RH positiva que contiene el antígeno D heredado de un padre RH positivo, entran a la circulación materna durante el embarazo con un aborto espontáneo provocado o durante el parto.
y se induce a la formación de anticuerpos anti-D de la madre RH negativa, receptora y que no estaba sensibilizada. Aquí está normal y aquí ya se encuentra el contacto y la formación de los anticuerpos. Una vez que se produce la sensibilización, dosis considerablemente menores de antígenos pueden provocar un incremento del título de anticuerpos. Es decir, que pequeñas cantidades de sangre pueden provocar un incremento de que se eleven los títulos del anticuerpo. Primero aumentan los anticuerpos del tipo IgM y luego los anticuerpos IgG. Estos anticuerpos son los que atraviesan con facilidad la barrera placentaria y provocan manifestaciones hemolíticas. No suele presentarse nunca en la primera gestación si previamente la madre no está sensibilizada, porque el paso de la sangre RH positiva a una madre negativa suele ser cerca del momento del parto. Cuando la madre y el feto son además incompatibles con respecto a los grupos A o B, la madre puede presentar una protección parcial contra la sensibilización gracias a la rápida eliminación de las células RH positivas de la circulación mediante sus anticuerpos anti-A o anti-B. Entonces vamos a ver clínicamente, pues la manifestación va a depender de la respuesta inmunitaria individual, pero la gravedad de la enfermedad va a oscilar desde una hemólisis leve en un 15% de los casos hasta una anemia intensa con hiperplasia compensadora del tejido eritropoyético que va a originar una hepatomegalia y una esplenomegalia completamente notables. Cuando sobrepasa la capacidad compensadora del sistema hematopoyético, vamos a observar que el niño se torna intensamente anémico, pálido, con signos de descompensación cardíaca como cardiomegalia, dificultad respiratoria, una anasarca masiva y una insuficiencia circulatoria. La anasarca fetal se va a deber a un exceso de líquido anormal en 2 o más compartimentos fetales, por ejemplo en la piel, en la pleura, en la placenta, en el peritoneo o en el líquido amniótico. Y también va a manifestarse como una insuficiencia cardíaca, incrementándose las presiones de las cavidades cardíacas derechas con el desarrollo consiguiente de edema y ascitis. La asfixia, otra manifestación clínica cuando este niño es incapaz de ventilar espontáneamente debido al edema pulmonar o a los derrames pleurales existentes. Y la ictericia que se aprecia antes de las 24 horas de vida, debido a que los sistemas de conjugación y excreción de bilirrubina en el neonato se ven desbordados por la excesiva producción de hemólisis. Hay una hemólisis masiva. En casos muy graves, clínicamente puede evidenciarse petequia, púrpura y trombocitopenia secundaria a la disminución de la producción de plaquetas o a la coagulación intravascular diseminada. Entonces vamos a ver que encontramos el feto. Esto va a ocurrir en el feto fisiopatológicamente. En el feto va a ocurrir una hemólisis fetal. Una vez que ya hay anticuerpos, ocurre lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido por el RH. Entonces ya el feto va a recibir hemólisis fetal y esto le va a provocar una hiperbilirrubinemia. A su vez le va a motivar una anemia. La anemia le va a conducir a una hipoxemia y la hipoxemia a una anoxia tisular que puede llevar a una muerte o a una hemorragia. A su vez, la hipoxemia puede conducir a una falla cardíaca. La hipoxemia, como hay hipoxemia, el cuerpo de los productos, estos son unos fetos ovitados hidrópicos. Esta es la máxima expresión de los niños miren cómo están en anasarca. Son fetos hidrópicos secundarios a incompatibilidad de RH. Entonces, al haber la hipoxemia, el cuerpo de los fetos trata de hacer un mecanismo compensatorio aumentando la eritropoyesis extramedular. Entonces va a haber hiperplasia del sistema retículo endotelial y de los focos hematopoyéticos, provocando esto eritroblastemia y hepatomegalia. Entonces la hepatomegalia va a conducir a una insuficiencia hepática, a una hipertensión portal. La hipertensión portal va a provocar disminución de la perfusión de la placenta y a su vez edema de las vellosidades, y la insuficiencia hepática va a provocar ictericia y hemorragias y edema. La hipoproteinemia que conduce, porque totalmente empiezan los glóbulos rojos a descender y empieza a haber disminución de todo lo que es la proteína, va a haber una hipoproteinemia y por la alteración hepática y el daño hepático, el fallo hepático, la hepatomegalia, esto va a conducir al hidrox fetalis, que es esta expresión considerada con la máxima expresión del niño con enfermedad por incompatibilidad del RH, donde vamos a verificar una ascitis, un hidrotórax y una hipoplasia pulmonar. Estos son fetos hidrópicos.
Podemos hacer un diagnóstico prenatal, se debe eso, por eso en toda embarazada es importante conocer el grupo de sangre y el factor, el grupo y el factor. El grupo de sangre que puede ser ABO y el factor que puede ser el grupo de sangre ABO y el RH si es positivo o negativo. Cuando la madre es RH negativa y tiene antecedentes de transfusiones, abortos o embarazos previos, esto es una alerta, porque si los títulos de anticuerpos anti-D maternos están por 1 a 16, un valor de 1 a 16 o mayor en algún momento del embarazo siguiente, hay que vigilar porque tiene el riesgo de presentar la enfermedad fetal. Y entonces habrá que hacer controles ecográficos con Doppler de la arteria cerebral media y a continuación con la obtención percutánea de una muestra de sangre umbilical. Hay que analizar los grupos sanguíneos de los padres para detectar posibles incompatibilidades y determinar los títulos maternos de la IgG anti-D a la semana 12, 16, 28, 32 y a las 36 semanas. Si la madre tiene un antecedente de un feto afectado o de una muerte fetal en embarazos anteriores y el niño es RH positivo, estará igualmente afectado a más que el hijo anterior y habrá que vigilar la gravedad de la enfermedad del feto. Debe sospecharse, ante la presencia de títulos de anticuerpos elevados al inicio del embarazo, un aumento rápido de dichos títulos con unos títulos de 1 por 16 o más, aunque la correlación entre el título exacto y la gravedad de la enfermedad sea escasa. Se denomina esta prueba la prueba de Kunz indirecta, que se le realiza a la madre para ver la cantidad de anticuerpos que presenta en su organismo. Y estos son productos hidrópicos. Este es un hidrofetal, un feto con hidrofetal. Este es un producto que ha nacido y es un producto hidrópico. Como ustedes ven, está entubado y aún está vivo. Tiene sonda y está monitorizado, pero está entubado. Y este es un producto que ya está ubicado. Ven ustedes la coloración cianótica de sus extremidades y lo que es la parte del hidrox, el edema, que lo aprecian en este producto. Otro ayuda del diagnóstico prenatal es la ecografía en tiempo real porque permite conocer la progresión de la enfermedad, la anasarca, que se va a evidenciar como un edema cutáneo del cuero o un edema del cuero cabelludo o la presencia de los derrames pericárdicos o pleurales y la ascitis, que son signos precoces ecográficamente de anasarca. También podemos visualizar visceromegalias de hígado, vaso, corazón, el signo de la doble pared intestinal, que es el edema intestinal, el aumento del grosor de la placenta. Y a estos podemos seguirles la progresión de polidramias, ascitis, derrame pleural o pericárdico, edemas cutáneos o del cuero cabelludo. También podemos hacer como diagnóstico prenatal la cordonocentesis, que es un método habitual que nos valora en el feto los hallazgos, si los hallazgos del ecodoppler y en tiempo real sugieren que hay eritroblastosis fetal. La obtención percutánea de una muestra de sangre umbilical que se lleva a cabo para determinar los valores de la hemoglobina fetal y permite determinar los valores para poder transfundir concentrados de hematíes en los casos de que haya una anemia fetal grave con un hematócrito por debajo de 25 a 30. Cuando la anasarca está presente, hay que verificar un valor de hemoglobina fetal que tenga menor de 5 gramos por decilitros y si ya vamos a encontrar este valor presente en un cuadro de anasarca. Será frecuente si hay 7 gramos de decilitros y aparecerá en forma irregular cuando se encuentren valores de 7 y 9 gramos por decilitro. Y con estos valores ya podemos encontrar la presencia de la anasarca. Diagnóstico postnatal, inmediatamente después del nacimiento, cualquier hijo de una madre RH negativo, hay que analizar con una muestra de sangre del cordón o del niño propiamente dicho, el ABO y el RH, el hematócrito, la hemoglobina y realizar la prueba de Kunz directo al niño. La prueba de Kunz indirecto es a la madre. Si está positiva, se debe medir la bilirrubina sérica basal y utilizar el panel comercializado para identificar los anticuerpos eritrocitarios presentes en el suero materno. Ambas pruebas sirven para establecer el diagnóstico y a su vez elegir la sangre más compatible para la exsanguíneo transfusión si esto fuera necesario. El tratamiento, el objetivo principal es prevenir la muerte intrauterina o extrauterina por anemias e hipoxias graves y evitar la neurotoxicidad de la hiperbilirrubinemia. Entonces hay que hacer el tratamiento en el feto, puede ser una transfusión fetal intravascular, se puede hacer una transfusión intravascular directa por medio de concentrados de glóbulos rojos y constituye el tratamiento de elección para la anemia fetal. La anasarca o la anemia fetal constituyen indicaciones para la transfusión por vena umbilical en fetos con inmadurez pulmonar.
Los concentrados de glóbulos rojos se administran por una infusión lenta una vez que se han realizado pruebas cruzadas con el suero materno. El concentrado debe ser de un donante con citomegalovirus negativo y debe de irradiar para destruir los linfocitos y así evitar la enfermedad de injerto contra huésped. Las transfusiones se deben de lograr con un hematócrito post-transfuncional de 45 a 55% y se deben de repetir cada 3 a 5 semanas. Entre las complicaciones se encuentran el parto pretérmino. En las complicaciones de este tratamiento de una transfusión al producto, al feto, encontramos riesgo de un parto prematuro, una ruptura de membranas, infecciones, sufrimiento fetal, que obliga a una cesárea de urgencia y obviamente la muerte perinatal. Tratamiento del recién nacido. En el parto debe estar presente un médico experto para una reanimación neonatal en el caso de que existiera un producto hidrópico asfixiado. Se debe disponer inmediatamente de sangre fresca del grupo ORH negativa, que es pobre en leucocitos, e irradiada con bajos títulos de anticuerpos cruzadas con el suero materno. Si observamos al nacer sueros, índices de anemia hemolítica grave, hay que salvar la vida de los niños con afectación grave con medidas inmediatas de reanimación y mantenimiento, estabilizando la temperatura y vigilar antes de realizar la exsanguinotransfusión. El tratamiento de la sangre debe incluir la corrección de la acidosis 1 a 2 mil equivalentes de bicarbonato de sodio en pequeñas transfusiones en concentrados de hematíes compatibles para corregir la anemia y la administración de expansores plasmáticos para la hipotensión, sobre todo en aquellos niños que nacen ya con anasarca. ¿En qué consiste la exsanguinotransfusión? Bueno, la exsanguinotransfusión debe de ser un procedimiento electivo para aquellos niños que tienen ya anasarca o cuadros de incompatibilidad RH con valores muy altos de bilirrubina indirecta que corren el riesgo de provocar neurotoxicidad. Debe de utilizarse sangre fresca lo más fresca posible. Consiste en un procedimiento de remoción. Se extrae la sangre totalmente afectada y que tiene los anticuerpos que tiene el cuadro, la sangre que está hemolizando por una nueva sangre. Un valor de hemoglobina en la sangre del cordón de 10 gramos por decilitro o menos y una concentración de bilirrubina de 5 miligramos por decilitro o más indican que el bebé está haciendo una hemólisis grave, pero no siempre predicen la necesidad de exsanguinotransfusión. Una hemoglobina en la sangre del cordón de 10 gramos por decilitros o menos, con una concentración de bilirrubina de 5 miligramos o más, indican una hemólisis grave, pero no siempre predicen la necesidad de una exsanguinotransfusión. Recuerden ustedes que la sangre en el cordón puede ser de 1, 2, hasta 3 miligramos por decilitros. Si la sangre se obtiene antes del parto, el donante debe ser del grupo O, RH negativo, con títulos bajos de anticuerpos anti-A y anti-B, y la sangre compatible con el suero materno en la prueba de Kunz indirecta. Después del parto, recuerden ustedes, la prueba de Kunz indirecta es a la madre y la prueba de Kunz directa es al neonato. Después del parto, la sangre debe de proceder de un donante RH negativo cuyas células sean compatibles con los sueros de la madre y del niño. Siempre que sean posibles hay que utilizar células de un donante del grupo O, pero la sangre puede ser del mismo grupo ABO que la del niño. La sangre hay que calentarla, no tiene que transfundirse la fría, se debe de calentar en forma gradual y mantener a una temperatura casi ambiente, 35 a 37 grados durante toda la exsanguinotransfusión. Debe conservarse bien mezclada y la bolsa se debe mover o agitar de forma muy suave para evitar que se sedimente. Otro tipo de tratamiento para la enfermedad del RH es la inmunoglobulina intravenosa. La administración precoz de inmunoglobulina intravenosa puede disminuir la hemólisis, los valores máximos de bilirrubina en el plasma y la necesidad de exsanguinotransfusión. Se administra inmunoglobulina intravenosa y reduce la necesidad de exsanguíneo, la duración de la fototerapia y la duración del ingreso hospitalario. Y puede usarse una dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo. Inmunoglobulina humana. Complicaciones tardías. Estas complicaciones tardías son de la exsanguinotransfusión. Una complicación tardía es la anemia tardía, que puede ser hemolítica o hiporregenerativa y puede estar indicado incluso un tratamiento con eritropoyetina o suplementos de hierro e incluso transfusiones sanguíneas. Puede aparecer una leve reacción de injerto contra huésped que se manifiesta con diarrea, erupción cutánea, hepatitis o eosinofilia. Otra complicación es el síndrome de bilis espesa, que se refiere a un cuadro raro de ictericia persistente que se asocia a aumentos importantes de bilirrubina directa e indirecta en niños con enfermedad hemolítica.
Se desconoce su etiología, pero la ictericia desaparece de forma espontánea en pocas semanas o meses. Otra complicación de la enfermedad por RH es la trombosis de la vena porta o la hipertensión portal, que puede aparecer en todos los niños que han recibido exanguinotransfusión en el periodo neonatal. Esto se debe a una cateterización prolongada traumática o séptica de la vena umbilical. Otra patología es la enfermedad hemolítica del recién nacido por ABO, es decir, la una era por RH y esta es por el grupo. Esta es la causa más frecuente de enfermedad hemolítica de los neonatos. Ocurre alrededor del 15% de los recién nacidos vivos y pueden estar en riesgo, aunque la enfermedad solo se manifiesta de un 0,3 a un 2,2%. La incompatibilidad ABO, La incompatibilidad ABO entre madre y feto suele producir una enfermedad más leve que la incompatibilidad de RH. Ocurre que se pueden formar, una madre de un grupo O va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces se pueden formar anticuerpos maternos contra las células B si la madre es del grupo o contra las células A si la madre es del grupo B. Pero si la madre es del grupo O, el niño es del grupo A o B, va a ocurrir la enfermedad, porque la madre O va a tener anticuerpos contra A o contra B. Entonces, la condición aquí es que sea una madre de grupo O con un producto A o B. Se producen incompatibilidades ABO en el 20 a 25% de los embarazos, pero solo desarrolla la enfermedad hemolítica un 10% de esta descendencia. La baja antigenicidad de los factores ABO en el feto y en los recién nacidos pueden explicar la baja incidencia de la enfermedad hemolítica por ABO, aunque pueden aparecer anticuerpos contra los factores A y B sin una inmunización previa. Suelen ser anticuerpos IgM que no atraviesan la placenta. Las madres O van a caracterizar por tener anticuerpos de tipo IgG, anti-A y anti-B, que son los que van a atravesar la placenta. Y estos anticuerpos son naturales. Entonces, la madre O tiene anticuerpos contra A y contra B naturales ya formados. Entonces, no hay daño. El paso ocurre cuando nacen, que hay la mezcla de sangre. Y de acuerdo a la cantidad de anticuerpos que tenga, pueden durar hasta un primero o un segundo embarazo con productos A o B. Aunque aparecen anticuerpos contra los factores A y B, sin una inmunización previa suele ser anticuerpos IgM porque no atraviesan la barrera placentaria. Sí pueden encontrar anticuerpos IgE anti-A que sí atraviesan la placenta, por lo que el primer hijo puede desarrollar una enfermedad hemolítica isoinmunitaria A-O. Entonces, toda madre O tiene anticuerpos IgM y IgG, pero los anticuerpos de una madre O son IgG, atraviesan la barrera placentaria, por lo tanto, la mezcla de sangre es al momento del nacimiento y puede tener estos anticuerpos que son naturales, ya están en ella hasta el segundo embarazo, si el producto es A o B. Si el producto es O, no pasa nada. La manifestación clínica más importante pues es la ictericia, como ustedes la aprecian acá, que puede ser una ictericia leve o grave de acuerdo a la condición de anticuerpos que pueden haber pasado. Suele aparecer esta ictericia de acuerdo a la cantidad de anticuerpos hasta antes de las 24 horas. En raras ocasiones puede ser muy intensa y entonces aparecen rápidamente los signos y síntomas de una encefalopatía hiperbilirrubínica. El niño no suele estar afectado al nacer, no presenta nunca palidez ni anasarca, rara vez. El aumento del vaso y del hígado es pequeño, si es que existe. El diagnóstico está basado en la existencia de incompatibilidad ABO, en el resultado leve o moderado de una prueba de Kunz directa y en la presencia de la esferocitosis en el frotis sanguíneo. La hiperbilirrubinemia suele ser la única forma analítica de evidenciarlo. La concentración de hemoglobina suele ser normal, pero puede bajar de 10 a 12 gramos por decilitro. Los reticulocitos pueden aumentar de 10 a 15% con policromasia importante, con un incremento de los hematíes nucleados. Y en el 10 al 20% de los neonatos afectados, la bilirrubina sérica no conjugada puede alcanzar hasta 20 miligramos por decilitro o más, a no ser que se utilice fototerapia. La fototerapia es el tratamiento de elección, es una forma eficaz de reducir la concentración de la bilirrubina sérica. En los casos graves también podemos administrar globulina intravenosa, que disminuye el ritmo de hemólisis y la necesidad de exsanguinotransfusión. Y la exsanguinotransfusión con sangre del grupo O del mismo RH que el niño puede ser necesaria en algunos casos para corregir
severos casos de anemia y de hiperbilirrubinemia. Y es fundamental vigilar los valores de hemoglobina y hematocrito después del alta en los neonatos con enfermedad ADO. Y esto es lo que podemos compartir en base a la enfermedad hemolítica del recién nacido. Muchas gracias y que pasen bien.